Bienvenidos a esta nueva píldora sobre el desarrollo de las guías de práctica clínica. En esta píldora vamos a ir a ver el cuarto punto importante de las guías de práctica clínica, que es las tablas que resumen los resultados. Bien, los resultados que obtenemos una vez que hemos subido toda la información a Grade van a venir en forma de dos tablas. Una tabla que es la tabla de perfil de evidencia y otra tabla que es la de resumen de hallazgos. La primera, Evidence Profile o perfil de evidencia, lo que tenemos es una tabla que en cada una de las líneas vamos a ver cada uno de los outcomes. Como ven en el ejemplo en pantalla, el primer outcome es la mortalidad a 5 años. Justo debajo nos va a indicar el número de estudios que se han incluido. En las columnas siguientes vamos a ver cada uno de los parámetros que comentábamos en la píldora anterior, que va a ser responsable de bajar o downgrade la calidad. Les recuerdo que la calidad de la evidencia de los ensayos clínicos comienza siendo high y dependiendo de estas limitaciones puede irse bajando. Como ven en la primera columna, en limitaciones, vemos que lo marcan como serious limitations, con lo cual ahí tenemos que va a descender un punto. Las siguientes columnas vemos que no tiene nada serio y en el sesgo de publicación no se ha detectado, por lo tanto vemos que la calidad final en la última columna es moderada. Entre medias lo que vamos a tener es el número de pacientes en cada uno de los brazos de tratamiento, el riesgo relativo, cuál es la tasa en control esperada y cuál es el efecto absoluto. ¿De acuerdo? Bien, pues cada uno de los outcomes presenta la misma información. La otra tabla que vamos a analizar es la tabla de resumen de hallazgos. Es una tabla muy similar a la anterior, lo que pasa es que es más resumida. En principio, en la primera columna nos vamos a encontrar los outcomes. Cada una de las filas representa la evidencia para uno de los outcomes. Se van a poner por orden decreciente de importancia, es decir, los primeros outcomes que nos vamos a encontrar en el Summary of Findings serán aquellos outcomes críticos y luego los importantes. Luego en la siguiente columna lo que vamos a encontrar es el riesgo asumido, es el riesgo que se asumiría en el grupo control, y luego el riesgo absoluto en el grupo intervención, que dependiendo si la intervención es más o menos efectiva, el riesgo debería ser mucho menor o poco menor. Luego, a continuación, lo que nos vamos a encontrar es el riesgo relativo, que es la medida del efecto. Esta medida del efecto, si viene de varios ensayos clínicos, se obtendrá del metaanálisis que hemos hecho en el Review Manager, como les comentaba en la primera de las píldoras. Luego, a continuación, el número de participantes que hay en los estudios y luego la evidencia de la calidad. Igual que en la tabla de Summary of Findings, cada uno de los sesgos que se pueden encontrar y que disminuyen o downgrade la calidad de la evidencia, aquí nos encontramos llamadas en forma de superíndices que debajo de la tabla de Summary of Findings nos vendría explicado. Es decir, realmente la información que nos encontramos en estas tablas de Summary of Findings es muy parecida a la de Evidence Table, lo único que de manera más resumida. Pues hasta aquí esta píldora, que era muy cortita, pero merecía que se explicara de una manera aparte para no sobrecargar las demás. Para más información sobre los resultados, pueden ir ustedes a las presentaciones en PowerPoint que se hicieron en los diferentes trainings y que están a su disposición.